Can Yaman y Greta Ferro, de vuelta al set y con un secreto que lo explica todo. Ok, ojo aquí, porque esto sí que tiene tela para cortar. Se supone que los vimos juntos, que hubo rollo, que la cosa se enfrió, ¿y ahora qué? Pues resulta que han vuelto a rodar juntos para esa serie que parece que se les resistía. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado para que cambien de opinión? Para ser honestos, cuando anunciaron que trabajaban juntos en Violeta como el mar 2, todos pensamos, uy, qué bien. A ver si esta vez funciona. Pero el rodaje se paró, hubo mil rumores, que si no se llevaban bien, que si cada uno por su lado. Y de repente, ¡pum! De nuevo en las cámaras, dándose mimos virtuales para la promo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay algo mucho más gordo detrás. No se trata solo de una segunda temporada, de eso es solo la excusa. Piensen conmigo, una pareja que rompe y luego vuelve a rodar una serie juntos tan rápido. No cuadra, ¿verdad? A menos que el guión, o mejor dicho, la conexión entre ellos fuera tan brutal que no podían dejarlo pasar. Muchos dicen que es pura estrategia de marketing, que la productora les obligó a juntarse para vender más. Y sí, puede ser una parte. Pero yo sospecho que la química que vimos en la primera temporada no era solo actuación. Se les veía todo el tiempo juntos, las fotos, los comentarios. Eso no se finge de un día para otro. Imaginen la escena, terminan de rodar, todo parece perfecto, pero zas. Algún problema, alguna discusión, y deciden que mejor cada uno por su lado. Pero luego las cifras no salen como esperaban, o quizás el público pedía a gritos que volvieran a estar juntos en la pantalla. Y las productoras son muy listas. Saben cómo manejar estas cosas. Entonces, ¿qué si el tema oculto del que se habla es precisamente que esta historia de amor que vimos era más real de lo que pensábamos? Que se necesitaban el uno al otro no solo para la serie, sino para algo más personal. Quizás las exigencias de la fama, las presiones, a veces separan a las parejas, pero a veces las unen más si el vínculo es fuerte. Y ahora, volviendo a rodar, ¿qué significa? ¿Que han superado sus diferencias? ¿O que han llegado a un acuerdo para hacer esto por el bien de la serie? Yo me inclino a pensar que hay un cariño, o una tensión, que no ha desaparecido. Es como cuando crees que algo se acabó y de repente te das cuenta de que sigue ahí, latente. La manera en que se miran en las fotos nuevas, los likes que se dan, no es el típico somos compañeros de trabajo. Hay algo más, una complicidad que salta a la vista. Y si encima les hacen rodar escenas románticas, imaginen la tensión en el set. Sería un polvorín de emociones. Mi teoría es que el éxito de la primera temporada les pilló por sorpresa, y quizás la presión de mantenerlo o la vida real les separó. Pero al ver la oportunidad de revivir esa magia en la pantalla, y quizás también en sus vidas, decidieron darle otra oportunidad. No solo a la serie, sino a lo que sea que haya entre ellos. Es que piensen en el morbo que genera esto. Si ya nos enganchó su historia en la ficción, imaginen si la chispa real sigue ahí. La productora se frota las manos, la audiencia está dividida entre los que quieren que vuelvan como pareja y los que solo esperan verlos juntos en la serie. Lo que está claro es que no es una decisión casual. Hay algo que los ha unido de nuevo frente a las cámaras, y no creo que sea solo porque sean buenos profesionales. Es mucho más personal de lo que nos quieren hacer creer. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta vuelta al rodaje es solo por la serie o que hay un tema oculto que realmente los ha hecho reencontrarse?